Informativo de la Fundación para un curso de milagros. Nuestra resolución de año nuevo. Hacer que todo sea lo mismo. Por el Dr. Kenneth Wapnick. Introducción. Una resolución para todos los años. La mayoría de los estudiantes de un curso de milagros conocen el siguiente pasaje que la escriba del curso, Helen Schucman, anotó en el año nuevo de 1966. Es la resolución de año nuevo del curso y, por lo tanto, un tema adecuado para nuestro boletín de fin de año. Esta es la época en la que muy pronto dará comienzo un nuevo año del calendario cristiano. Tengo absoluta confianza en que lograrás todo lo que te propongas hacer. Dile entonces a tu hermano: te entrego al Espíritu Santo como parte de mí mismo. Sé que te liberarás, a menos que quiera valerme de ti para aprisionarme a mí mismo. En nombre de mi libertad, elijo tu liberación, porque reconozco que nos hemos de liberar juntos. De esta forma, damos comienzo al año con alegría y en libertad. Haz que este año sea diferente al hacer que todo sea lo mismo. Y permite que todas tus relaciones te sean santificadas. Texto capítulo 15, sección 11, párrafo 10, oraciones 1 y 2. El tema de este artículo, por lo tanto, es cómo hacer que todo sea lo mismo nos libera del sistema de pensamiento del ego, de la culpa y el juicio, del sufrimiento y la muerte, y con nosotros a toda la filiación, no solo para el año que viene, sino para todos los años. ¿Qué otro propósito que la liberación del dolor podría dar sentido a nuestras vidas? ¿Cómo, en nuestra mente correcta, podríamos pensar en abrigar una meta diferente para dar significado a nuestra experiencia diaria? ¿Podría ser más importante para nosotros otra resolución de año nuevo, elegido todos los días, todos los minutos de cada día y todos los instantes que contiene cada minuto? Texto capítulo 26, sección quinta, párrafo 13, oración primera, que aprender la visión que nos ve a todos iguales, incluyendo a cada cosa viviente e inerte, sabiendo que es la salida del infierno y el camino de regreso al cielo. Hacer que todo sea lo mismo, la simplicidad en acción. Hacer que todo sea lo mismo, dicho de forma simple, significa percibir que cada situación, acontecimiento y relación ofrece la misma oportunidad de perdón. Por eso, Jesús se refiere repetidamente a su camino como simple. Por ejemplo, qué simple es la salvación. Tan solo afirma que lo que nunca fue verdad no es verdad ahora ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido, ni puede tener efectos. Eso es todo. Texto capítulo 31, sección primera, párrafo 1, oraciones 1 y 4. Lo que no es verdad en el mundo de los sueños es que existe una jerarquía de ilusiones. Texto capítulo 23, sección segunda, párrafo 2, oración 3. La primera ley del caos del ego, que somos diferentes unos de otros y que nuestras reacciones deberían diferir en función de los diferentes acontecimientos y situaciones que enfrentamos. Desde la perspectiva del cielo, lo que nunca fue verdad es que hay un mundo y un cuerpo fuera de la mente que influye sobre nosotros.
haciendo que nazcamos, vivamos y muramos, el efecto inocente de las llamadas leyes corporales naturales, por no mencionar las multitudinarias reglas y mandamientos de conducta que exigen nuestra atención y nuestra obediencia. Más importante aún es que esta creencia en la realidad de las diferencias no es diferente de creer en la realidad del cuerpo, una masa de células, órganos, sistemas, sentimientos y conductas que se diferencian y gritan que ha ocurrido lo imposible, dando testimonio de la realidad y la gravedad del pecado. Sin embargo, el uso inteligente que hace el ego de la proyección garantiza que este pecado de separarse del amor exista en todos excepto en mí, un hecho que claramente me diferencia de los demás. Repasemos la primera ley del caos, la base del sistema de pensamiento del ego de separación, diferencias, juicio y ataque que inevitablemente conduce a percibir el mundo como un enemigo para nuestro bienestar, un enemigo que merece ser atacado e incluso asesinado. La primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona. Al igual que todos estos principios, este mantiene que cada cual es un ente separado, con su propia manera de pensar que lo distingue de los demás. Este principio procede de la creencia en una jerarquía de ilusiones, de que algunas son más importantes que otras y, por lo tanto, más reales. Cada cual establece esto para sí mismo y le confiere realidad atacando lo que otro valora. Y el ataque se justifica porque los valores difieren y los que tienen distintos valores parecen ser diferentes y, por ende, enemigos. Texto capítulo 23, sección segunda, párrafo 2. Dada nuestra creencia en esta demente ley, ¿cómo podríamos alcanzar y mucho menos compartir la visión de Cristo que ve a todos como iguales? Nuestra existencia como especie y como individuos dentro de esa especie, centrándonos únicamente en el Homo sapiens, una forma del hijo separado, se basa en la idea de que las diferencias son la verdad y la unidad, y por lo tanto la igualdad, la ilusión. Dado que la creencia en las diferencias se volvió real en nuestras mentes cuando la etiquetamos de pecado, y dado que todo lo que ha sucedido dentro del mundo del tiempo y el espacio surgió de ese instante profano en el que se tomó en serio la diminuta y alocada idea de la separación de nuestra fuente, se deduce lógicamente que el núcleo de cada percepción de las diferencias se encuentra la firme convicción de la realidad del pecado. Para divagar brevemente, no estamos hablando de nuestras percepciones sensoriales diferenciadoras que provienen de los ojos del cuerpo, sino sólo de las interpretaciones que la mente hace de estas percepciones. Véase, por ejemplo, texto capítulo 3, sección tercera, párrafo 2, oración 3. Manual para los maestros, pregunta 17, oraciones 4 y 12. Nuestra interpretación de los datos sensoriales, la cual nuestros órganos sensoriales llevan al cerebro, es instigada únicamente por la mente. Esto debe ser así porque el cuerpo no es externo a la mente, sino que existe solo dentro de ella. Como Jesús enfatiza continuamente, las ideas no abandonan su fuente. El pensamiento de separación y pecado
nunca ha abandonado su fuente en la mente dividida, lo que significa que no hay un universo material fuera de nosotros. Libro de Ejercicios, lección 132, párrafo 5. Pero una vez que proyectamos la interpretación de la mente, de las diferencias y el pecado más allá de esta mente hacia el mundo, olvidamos convenientemente que lo hemos hecho. De esa manera, nuestra proyección da lugar a nuestra percepción. Texto capítulo 21, introducción, párrafo 1, oración 1. Y como creemos que lo que vemos fuera de nosotros, en realidad creemos que nuestras interpretaciones del pecado proyectadas sobre los demás son verdaderas. Volviendo a nuestro análisis del pecado como el pensamiento fundamental detrás de la percepción de las diferencias, podemos entender cómo nuestro pecado percibido es visto en otro, dejándonos como víctimas sin pecado de la agresión cruel e injustificada de otro. No hay manera de salir de este círculo vicioso de pecado y ataque, a menos que comencemos a cuestionar la validez de nuestras percepciones de que otro puede ser pecador y nosotros no, de que el único Hijo de Dios puede fragmentarse en partes muy reales y diferenciadas, como leemos en el manual. Y ahora no podrás escapar hasta que te des cuenta de que has estado reaccionando a tus propias interpretaciones, las cuales habías proyectado sobre el mundo externo. Manual para los maestros, pregunta 17, párrafo 9, oración 8. Sin embargo, el escape no solo es posible, sino inevitable cuando entendemos. El mundo que ves se compone de aquello con lo que tú lo dotaste, nada más. Es el testimonio de tu estado mental, la imagen externa de una condición interna. Texto capítulo 21, introducción, párrafo 1, párrafo 2, oración 5. Al comprender la proyección, el requisito previo para la visión de Cristo, de la igualdad del Hijo de Dios, la salvación está asegurada. Al elegir la visión en lugar del juicio, ya no podemos responsabilizar a los demás de nuestro dolor o dicha. Recordando que nada existe fuera de la mente que proyecta, sabemos que todo proviene de decisiones que toma la mente. Estas decisiones se generan a partir de la elección básica entre el ego y Dios. Volveremos a esta simple elección más adelante. La función de Jesús es enseñarnos a reconocer la dinámica del ego de ver afuera lo que realmente está adentro. Hacerlo permite que las puertas del cielo se abran de par en par para darnos la bienvenida, mientras nuestro viaje a casa adquiere un sentido de urgencia, acelerando nuestro aprendizaje para llevar con nosotros a todos nuestros hermanos y hermanas, ahora percibidos como iguales. Los lectores de Lighthouse pueden recordar de artículos anteriores la experiencia de Helen en un paseo marítimo de Atlantic City, relatada en su autobiografía inédita y desafortunadamente inexacta, y en una carta a William Tedford. Es una de varias que tuvo. Una tuvo lugar una noche calurosa en que Luis, el esposo de Helen, y yo caminábamos a lo largo de un paseo entarimado de un concurrido centro de turismo. Una súbita sensación de cercanía emocional con todo el mundo allí me invadió, con un claro y seguro reconocimiento de que todos estábamos haciendo el mismo viaje juntos
hacia una meta común. Mientras caminábamos súbitamente, tuve la sensación de que todos caminaban felizmente y muy unidos por el mismo camino, como en la escalera. No todos podemos caminar solos todavía, pero con el tiempo todos llegaremos a casa. A veces amo mucho a todo el mundo. Ausencia de felicidad. Páginas 128, 157. Debemos incluir a todos en nuestro perdón y sanación, sin excepción, porque somos uno. La totalidad del Hijo de Dios es el Hijo de Dios, y puesto que esta es su realidad, negar su unicidad es hacer que lo natural sea antinatural. ¿Qué podría ser esto sino los dementes intentos del ego de desafiar la autoridad de Dios? Fue este desafío lo que nos dio la vida originalmente, infundiendo ilusión en nuestra existencia más incierta y obligándonos a ver diferencias donde solo hay igualdad, el estado antinatural de separación en lugar de la unidad inherente de la mente y el propósito de mentalidad correcta. Por esta razón, Jesús nos exhorta: no excluyas a nadie del círculo de la expiación, el reino de los cielos en la tierra. Si lo hacemos, no hacemos más que excluirnos a nosotros mismos. A todo aquel que ves, o bien lo ubicas dentro del santo círculo de la expiación, o bien lo dejas afuera, juzgándolo como que merece ser crucificado o redimido. Si lo incluyes dentro del círculo de pureza, descansarás allí con él. Si lo excluyes, te quedas afuera con él. No excluyas a nadie del círculo, porque en él se encuentra lo que tu hermano y tú estáis buscando. Ven, unámonos a él en el santo lugar de paz, en el que nos corresponde estar a todos unidos cual uno solo dentro de la causa de la paz. Texto capítulo 14, sección quinta, párrafo 11, oraciones 1 y 3, oraciones 8 y 9. Sin duda, somos diferentes en cuanto al cuerpo, física y psicológicamente, y estas diferencias pueden ser muy convincentes, pero solo para nuestros órganos sensoriales y cerebros. En verdad, nuestras mentes divididas siguen siendo las mismas: el ego, el Espíritu Santo y el poder de elegir entre ellos. Qué simple es, entonces, la salvación. Elegimos la condenación o la salvación, el pecado o la santidad. Con Jesús como nuestro Maestro, aprendemos a reconocer esta igualdad en todas las cosas, tanto verdaderas como ilusorias. Toda ilusión es la misma, emanando de la simple fuente ilusoria de haber creído en la realidad del pecado. Toda corrección es la misma, porque cada una resulta de reconocer que no hay grados de dificultad en los milagros o en la corrección, y que la primera ley del caos del ego es falsa. He aquí la respuesta correctora de Jesús a la primera ley del caos, del ego. Si uno pudiese darse cuenta de que todas ellas, las ilusiones, son la misma ilusión y de que todas son igualmente falsas, sería fácil entender, entonces, por qué razón los milagros se aplican a todas ellas por igual. Cualquier clase de error puede ser corregido precisamente porque no es cierto. Ninguna parte de lo que no es nada puede ser más resistente a la verdad que otra. Texto capítulo 23, sección segunda, párrafo 3, oraciones 3 y 4. La creencia en el pecado, el juicio de las diferencias,
y su eliminación mediante el milagro, la visión de la igualdad, se expresan sucintamente en el siguiente pasaje. Las leyes del pecado o del caos tienen diferentes testigos y cada uno de ellos tiene diferentes puntos fuertes. Y estos testigos dan testimonio de diferentes clases de sufrimiento. No obstante, para aquel que envía los milagros a fin de bendecir el mundo, una leve punzada de dolor, un pequeño placer mundano o la agonía de la muerte no son sino el mismo estribillo, una petición de curación, una llamada de socorro en un mundo de sufrimiento. De esa similitud es de lo que el milagro da testimonio. Las leyes que consideraban que todas esas cosas eran diferentes son abolidas, lo cual demuestra su impotencia. Texto capítulo 27, sección sexta, párrafo 6, oraciones 4 y 7. Qué simple es, entonces, la salvación. Y qué simple es la bondadosa prescripción del Espíritu Santo para nuestras respuestas a todas las interacciones, independientemente de su aparente complejidad o de las percepciones constatadas que justifican que ordenemos estas percepciones en dos categorías, pecado e inocencia, con gradaciones complejas y diferenciadoras dentro de las dos. Su juicio sanador es el fin del gobierno tiránico del ego, que juzga basándose en la percepción de las diferencias. Te parecerá difícil aprender que no tienes ninguna base para poner orden en tus pensamientos. El Espíritu Santo te enseña esta lección ofreciéndote los ejemplos deslumbrantes de los milagros a fin de mostrarte que tu modo de ordenar es desacertado, pero que se te ofrece uno mejor. El milagro responde siempre de la misma manera ante cualquier petición de ayuda. No la juzga, simplemente reconoce lo que es y responde consecuentemente. No se detiene a considerar qué petición es más importante, más urgente o más apremiante. No hay grados de dificultad en esto. El único juicio involucrado en esto es que el Espíritu Santo divide la petición en dos categorías, una en la que se extiende amor y otra en la que se pide amor. Texto capítulo 14, sección décima, párrafo 6, oraciones 1 y 6. Este juicio del Espíritu Santo, véase también texto capítulo 12, sección primera, nos libera de la pesada necesidad de juzgar nuestro mundo y luego elegir las reacciones apropiadas ante él. Tratamos a todos de la misma manera, con una apertura de corazón y mente que nos libera de la prisión del odio. Esto nos permite regresar a la fuente de todas las cosas y experiencias mundanas, la mente que elige entre el juicio y la visión, el sueño y el despertar. ¿Qué podría ser más simple, entonces, que hacer una simple pregunta sobre absolutamente todo lo que nos sucede a lo largo de nuestras vidas? ¿Esto impide o contribuye a mi objetivo de despertar del sueño de separación del ego? ¿Cómo puede ser esto difícil si nuestro objetivo es despertar? No se nos pide que nos liberemos del ego, sino simplemente que hagamos la pregunta, iniciando así el proceso de deshacernos de nuestra inversión en las proyecciones de responsabilidad del ego sobre los demás en lugar de sobre nosotros mismos. Imagínense cuán significativas serían nuestras vidas si esta pregunta estuviera en primer plano en nuestras mentes
a medida que avanzamos cada día. Los eventos, relaciones y situaciones aparentemente dispares y nuestras respuestas a ellos se unificarían en esta única pregunta: hacer que todo sea lo mismo. De hecho, estamos en un viaje sin distancia hacia una meta que nunca ha cambiado. Texto capítulo 8, sección sexta, párrafo 9, oración 7. Esta meta inmutable de despertar de la pesadilla del ego convierte todas las cosas en nuestra vida de sueños en una sola, uniéndolas en un todo significativo. Al final, ¿qué podría realmente importarnos sino nuestra salvación del infierno? ¿Y qué más puede liberarnos del cruel destino del ego sino una simple pregunta, formulada con sinceridad de propósito? ¿Esto impide o contribuye a mi objetivo de despertar del sueño de separación del ego? ¿Hay algo más aquí que considerar, desear y trabajar por lograr? La respuesta a esta simple pregunta se refleja en nuestras percepciones de nuestros compañeros de odio y amor especial. Los vemos como instrumentos de prisión de ellos y de nosotros, o como compañeros en la libertad que es la salvación que alcanzamos juntos o no en absoluto. Texto capítulo 19, sección cuarta, párrafo 12, oración 8. Prisión o libertad, dormir o despertar. Para ayudarnos a recordar la pregunta anterior que unificaría nuestras vidas y les daría un significado genuino, considera este pasaje del final del capítulo 27. Proporciona mayor profundidad a nuestra pregunta y su simplicidad, pues no reaccionarías en absoluto ante las figuras de un sueño si supieses que eres tú el que lo está soñando. No importa cuán odiosas o felices y cuán depravadas o bondadosas sean, no podrían tener efecto sobre ti a no ser que no te dieses cuenta de que se trata tan solo de tu propio sueño. Texto capítulo 27, sección octava, párrafo 10, oraciones 5 y 6. Todas las figuras oníricas son iguales porque no tienen efecto en nuestra vida onírica, a menos que les demos ese poder de hacernos felices o tristes, pacíficos o enojados. Esta es la razón. No hay grado de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Texto capítulo 1, sección primera, párrafo 1. Los sueños de los demás nos afectan solo cuando elegimos hacernos parte de sus sueños de separación, sufrimiento y ataque. Entender esto nos hace responsables, no de los egos de los demás, por supuesto, sino de nuestras reacciones a sus egos. Estas surgen de la decisión de la mente de identificarse con el sistema de pensamiento del ego de separación, sufrimiento y ataque. En este sentido, la otra persona es irrelevante para nuestras reacciones y sentimientos. ¿Esto impide o contribuye a mi objetivo de despertar del sueño de separación del ego? Este pensamiento cuestionador, formulado fielmente, seguramente nos llevará a casa, porque nunca puede dejar de devolver nuestra atención a la mente dividida que toma decisiones y que es la misma para todos. Desvía nuestro enfoque del mundo diferenciado y diferenciador de los cuerpos
el hogar de todas las relaciones especiales, a su fuente. No estamos cautivos de la máquina de destrucción del cuerpo. Texto capítulo 20, sección octava, párrafo 4, oración 8. Ni de su putrescente prisión. Texto capítulo 26, sección primera, párrafo 8, oración 3. Sino sólo de la mente que ha elegido al maestro equivocado, la voz de las diferencias en lugar del de la igualdad. La decisión de elegir al maestro de la igualdad de mente correcta es la decisión de elegir la visión en lugar del juicio, lo que refleja nuestro deseo de aprender y luego compartir la verdadera percepción del Espíritu Santo. Significa que renunciamos al sistema de pensamiento del ego que se mantiene en su lugar por nuestra creencia de que los pensamientos de ataque están justificados, que los juicios de los demás como pecadores son merecidos. Sin embargo, nuestro nuevo maestro nos enseña que el ataque es imposible cuando reconocemos nuestra igualdad inherente con la filiación y que el juicio es meramente una defensa contra el regreso a casa, a nuestra unicidad. Es un lema de la psicoterapia que no se puede juzgar a quien se comprende. Todos los terapeutas deben tener en cuenta estas líneas paralelas de psicoterapia, propósito, proceso y práctica. Este fue un panfleto escrito por Helen después de terminar de escribir un curso de milagros. Es en el instante en que el terapeuta olvida juzgar al paciente cuando la sanación ocurre. De todos modos, es cuando el juicio cesa que el sanar ocurre, pues sólo entonces puede entenderse que no hay orden de dificultad en la sanación. Psicoterapia, capítulo 3, sección segunda, párrafo 6, oración primera. En el manual para el maestro, al hablar de la igualdad entre maestro y alumno, Jesús plantea el mismo punto. Las demarcaciones que habían establecido entre todas las diferencias que pensaban les separaban se debilitan y desaparecen. Aquellos que han de aprender el mismo curso comparten un mismo interés y un mismo objetivo, y así el que era el alumno se convierte ahora en un maestro de Dios, pues ha tomado la misma decisión que hizo que su maestro llegase a él. Ha visto los intereses de otro, su igualdad, como si fuesen los suyos propios. Manual para los maestros, pregunta 2, párrafo 5, oraciones 6 y 9. Podemos ampliar esa comprensión de la semejanza inherente entre terapeuta y paciente, maestro y alumno, a todas las relaciones. En verdad, somos iguales en el hecho de compartir el interés compartido de despertar del sueño infernal de separación y muerte. Como nos dice Jesús, en permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. La lección del libro de ejercicios, que comienza con una descripción de la alineación que experimentan todos los que vienen aquí. No hay nadie que no sepa de qué estamos hablando. Libro de ejercicios, lección 182, párrafo 2, oración 1. No hay una sola persona que en lo profundo de su mente no experimente el dolor de la existencia, anhelando el cese de un sufrimiento que parece interminable y sin propósito. En la desesperación clamamos por ayuda, pero no oímos nada más que el llamado del ego a atacar, el intento maladaptativo de obtener alivio de la culpa. Nuestro miedo al amor es tan grande que nunca sabemos que a través del ataque y el juicio
simplemente reforzamos la misma culpa de la que estamos tratando de defendernos. Las defensas dan lugar a lo que quieren defender. Texto capítulo 17, sección cuarta, párrafo 7, oración primera. Esto nos deja a todos víctimas y victimarios por igual, prisioneros en el santuario sepultado del pecado del ego. Ver a todos como iguales no es nada menos que entender que el ataque nunca está justificado, que el juicio es imposible y que la paz es nuestra única emoción verdadera. También significa que nadie ni nada puede hacernos daño porque ¿qué es lo que nos opone cuando lo vemos a través de la visión de la igualdad de Cristo? La bondad es inevitable y es la única respuesta alegre al mundo, independientemente de lo que parezca suceder. Recordemos que nada está sucediendo fuera de nosotros y, una vez que volvamos a la conciencia de que la mente es el único jugador en el juego de separación del ego, sabremos que esta mente es un instrumento para tomar decisiones. Por lo tanto, siempre tenemos la capacidad de elegir la paz y la dicha en lugar del aprisionamiento y el dolor. Esto significa que todo lo que hacemos, pensamos y sentimos está bendecido con la santidad del bendito Hijo de la plenitud de Dios. Felizmente, entonces, caminamos por la tierra en relación santa con todos y con todo, mientras el cielo mira nuestros rostros alegres, sonriendo en gratitud porque su Hijo ha regresado a Él. Lo incompleto se vuelve completo de nuevo y el gozo del cielo aumenta porque lo que era suyo le ha sido restituido. No hay nadie en la tierra que deje de dar gracias a aquel que ha restaurado su hogar, protegiéndolo así del crudo invierno y del gélido frío. ¿Y cómo podrían el Señor de los cielos y su Hijo dar menos como muestra de agradecimiento cuando han recibido mucho más? Texto capítulo 26, sección novena, párrafos 4, párrafo 5, párrafo 7, oraciones 3 y 4. Sin embargo, no solo el cielo está agradecido por nuestra percepción sanada, sino también cada fragmento aparentemente separado del perfecto Hijo de Dios. Ya no somos vistos como diferentes y pecadores, y todos compartimos por igual la visión de la inocencia y la igualdad inherentes del Hijo, como leemos. Piensa en lo que una relación santa te podría enseñar. En ella desaparece la creencia en diferencias. En ella la fe en las diferencias se convierte en fe en la igualdad. Y en ella la percepción de diferencias se transforma en visión. Y ahora la igualdad que visteis se extiende y elimina finalmente cualquier sensación de diferencia. De modo que la igualdad, que yace bajo todas las diferencias, se hace evidente. Texto capítulo 22, introducción, párrafo 4, oraciones 1 y 4. Esta igualdad, entonces, es la única verdad dentro del mundo de la ilusión, enseñada por el Maestro de la verdad. Aquello que te enseña que no os podéis separar, niega al ego. Deja que la verdad decida si tú y tu hermano sois diferentes o iguales, y que te enseñe cuál de estas dos posibilidades es verdad. Texto capítulo 22, sección sexta, párrafo 15, oraciones 6 y 7. Jesús resume más adelante el proceso curativo de llevar la ilusión a la verdad. Lo que es lo mismo no puede ser diferente, y lo que es uno no puede tener partes separadas.
Texto capítulo 25, sección primera, párrafo 7, oración séptima. ¿Qué puede ser más simple? ¿Quién de nosotros no podría, con Jesús a su lado, dejar de elegir el camino de la igualdad que conduce a la unicidad que nos creó uno consigo mismo? Los hijos de Dios son iguales entre sí porque comparten no solo la misma mente, sino también el mismo objetivo, una unidad de ser y propósito. Reconocer este propósito compartido deshace la creencia en las diferencias que fue el fundamento del pecado. La visión de la igualdad se convierte en el medio radiante de salvación que nos conduce desde la oscuridad del pecado hacia la luz del amor del cielo. Sois lo mismo, tal como Dios mismo es uno, al no estar su voluntad dividida, y no podéis sino tener un solo propósito, puesto que Él os dio el mismo propósito a ambos. Se os ha otorgado a cada uno de vosotros el poder de salvar, para que escapar de las tinieblas a la luz sea algo que podáis compartir y para que podáis ver como uno solo lo que nunca ha estado separado ni excluido de todo el amor de Dios, el cual Él da a todos por igual. Texto capítulo 25, sección segunda, párrafo 11, oraciones 1 y 2. Estar con nuestro Maestro, de la igualdad a la unicidad. Una parte importante del perdón y la sanación es tener una relación con nuestro Maestro interior, Jesús o el Espíritu Santo. Es su percepción unánime, una en la que se extiende amor y otra en la que se pide amor. Texto capítulo 14, sección décima, párrafo 7, oración primera. Lo que nos permite ver a todos como iguales. De hecho, el viaje hacia la unicidad no puede completarse sin compartir primero esta percepción de igualdad. Esto por sí solo cura la creencia en la separación que nos mantiene dormidos y olvidando que en Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio. Texto capítulo 10, sección primera, párrafo 2, oración primera. En un artículo anterior de Lighthouse, junio de 2011, escribí acerca del gran beneficio de desarrollar una relación con el amado, simbolizado en un curso de milagros por Jesús y el Espíritu Santo. Esta es la única relación en el mundo de la ilusión que da sentido a nuestras vidas porque refleja nuestra única relación real con el Creador. Texto capítulo 15, sección octava. La decisión de la mente de invocar nuestro amor por Jesús o el Espíritu Santo o cualquier otro símbolo significativo que no sea el ego. La atracción del amor por el amor sigue siendo irresistible. Texto capítulo 12, sección octava, párrafo 7, oración 10. Es la decisión de mantener la constancia de la igualdad en todas nuestras percepciones. Esta percepción coherente, la cual no reconoce como significativas las diferencias percibidas en los datos sensoriales del mundo, demuestra la verdad de la lección del libro de ejercicios. Cuando me curo, no soy el único que se cura. Libro de ejercicios, lección 137. Además, como todos somos iguales, perdonar a uno es perdonar a todos. Estamos encarcelados o liberados como uno solo, porque la separación es la mentira y la unidad la verdad. Nuestra tarea es únicamente perdonar a la persona que tenemos delante, mental o físicamente. La extensión de nuestro perdón a la filiación como un todo sucede automáticamente. El gozoso papel del Espíritu Santo, el cual es nuestra mente correcta.
Deja, pues, la transferencia de tu aprendizaje en manos de aquel que realmente entiende sus leyes y que asegurará de que permanezcan invioladas e ilimitadas. El primer testigo que verás será a tu hermano, pero tras él habrá miles, y cada uno de estos mil más. Texto capítulo 27, sección quinta, párrafo 10, oración primera. El primer capítulo del canto de la oración concluye con la sección La escalera termina. Nos recuerda nuestra oración de Año Nuevo, donde Jesús nos pide que digamos a nuestro hermano: te entrego al Espíritu Santo como parte de mí mismo. Expresa la culminación de nuestro viaje desde el mundo diferenciado del pecado a través de la visión integral de la inocencia hasta el recuerdo de la unicidad de la creación. Ahora la oración se eleva del mundo de las cosas, de los cuerpos y de los dioses de toda clase, y puedes descansar en santidad al fin. Ahora puedes decir a todo aquel que venga a unirse en oración contigo: no puedo ir sin ti, pues eres parte de mí. Canto de la oración, capítulo 1, sección quinta, párrafo 3, párrafo 1, oraciones 8 y 9. Resulta instructivo observar cómo Jesús concluye con alegría el viaje a través de los 4 obstáculos a la paz. Texto capítulo 19, sección cuarta. Una metáfora de su conducción hacia arriba por la escalera, que la separación nos hizo descender. Texto capítulo 28, sección tercera, párrafo 1, oración segunda. En lugar de detenerse en la unicidad que será restaurada a nuestra conciencia cuando juntos desapareceremos en la presencia que se encuentra detrás del velo, no para perdernos, sino para encontrarnos a nosotros mismos, no para que se nos vea, sino para que se nos conozca. Texto capítulo 19, sección cuarta, párrafo 19, oración primera. Jesús hace del perdón total de nuestros hermanos el tema central de su discusión sobre el paso a través del velo final. Sin embargo, esto es imposible mientras los veamos como nuestros enemigos en la crucifixión, no como amigos en la redención. Al compartir la visión sanadora del Espíritu Santo con este Salvador, tan parecido a nosotros como lo somos a Cristo, no podemos estar sin el amor de nuestro amigo a nuestro lado. Y así, Jesús nos dice en palabras escritas en tiempo de Pascua y que reflejan la inherente igualdad de los hijos de Dios, la cual incluye a nuestro hermano mayor. Ya es casi la Pascua, la temporada de la resurrección. Concedámonos la redención unos a otros y compartámosla para podernos levantar unidos en la resurrección y no separados en la muerte. Libera a tu hermano aquí, tal como yo te liberé a ti. Hazle el mismo regalo y contémplalo sin ninguna clase de condena. De esta manera, allanaremos juntos el camino que conduce a la resurrección del Hijo de Dios y le permitiremos elevarse de nuevo al feliz recuerdo de su Padre, quien no conoce el pecado ni la muerte, sino solo la vida eterna. Texto capítulo 19, sección cuarta, párrafo 17, oraciones 4 y 5. Párrafo 18, oraciones 1 y 2. Así nacemos de nuevo como Cristo, pasando de la percepción de la igualdad que sana y deshace la creencia en la separación y la fragmentación, al conocimiento de la unicidad que nos permite pasar a través de las puertas abiertas del cielo y a todos nuestros hermanos con nosotros.
la visión del rostro inocente del Hijo de Dios cede suavemente ante la realidad de su perfecta unicidad. A medida que nos liberamos a la plena conciencia de Cristo, como Cristo, para Cristo, la filiación se libera como una. El tiempo de Cristo se disuelve suavemente en su hogar, donde el Creador y lo creado son uno indiferenciado, el feliz hecho de la creación. El amor reflejado aquí es libre de ser su ser perfecto, porque lo reflejado y lo que fue reflejado se ha convertido en la unicidad de la santidad del cielo. Aquellos que han aprendido a ofrecer únicamente curación están por fin listos para alcanzar el cielo debido a la santidad que se refleja en ellos. En el cielo, la santidad no es un reflejo, sino la verdadera condición, la unicidad de lo que aquí no es más que un reflejo, la igualdad en ellos. Dios no es una imagen y sus creaciones, en cuanto que parte de Él, lo contienen a Él dentro de ellas mismas, ellas no reflejan simplemente la verdad, sino que son la verdad. Texto capítulo 14, sección novena, párrafo 8, oraciones 4 y 7. Nuestra resolución de año nuevo: hacer que todo sea lo mismo. Por el Dr. Kenneth Wapnick.